Dios, quisiera que esta mañana me acompañen a compartir una palabra de Dios, un pasaje en la Biblia, en el libro de Filipenses 4, el libro de Filipenses 4:4. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el versículo 8, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Así es. Bueno, meditaban esta mañana el día de ayer sobre este pasaje, sobre lo que Dios nos está llamando a que nosotros debemos pensar, debemos tener en nuestra mente, de lo que debemos estar analizando, estar meditando cada momento. Y muchas veces nos damos cuenta que nos hemos, nuestra cabeza por el día a día, por el diario de trabajo, por las circunstancias que se viven, por todo lo que está viendo, muchas veces se encuentra llena de pensamientos y llena de situaciones que no son principalmente la palabra de Dios, ni principalmente los pensamientos de Dios, que realmente es lo que debe haber en nuestra mente. Les quería compartir algo. El día sábado en la mañana tuvimos una actividad, se podría decir, algo como recreativo en la empresa, y nos llevaron a un parque. Estábamos más o menos más de 100, sí, unas 60, 70 personas, y la instructora comenzaba a hablar. Como era al aire libre y había bastante gente, no se podía escuchar qué era lo que muchas veces decía, y hablaba fuerte y no se entendía. Si hablaba para un lado estábamos en un círculo, si hablaba para el lado del lado derecho, los de la izquierda con dificultad escuchaban lo que quería decir. Hacía falta un parlante, hacía falta algo que nos ayude a escuchar a todos muy claro, ¿listo? En ese momento también había música, había unos chicos en ese parque donde estábamos, porque nos movilizamos hacia un parque. Había unas personas escuchando música a alto volumen, en los carros, y eso interfería en que nosotros podíamos escuchar las instrucciones que nos daban. Nos dio una instrucción muy rápida de una actividad, y después muy pocos la captaron, se hicieron las cosas mal, no se hicieron tan bien en esa actividad. Muchos en la vida pasamos así, tal vez de pronto, en los ruidos que generan el mundo, los ruidos que generan nuestra vida cotidiana, el trabajo, las situaciones que vivimos, nos llenamos de esas cosas, nos llenamos nuestros pensamientos de lo que el mundo trae. Usted mira las noticias y usted se va a dar cuenta que solo lo que encontramos es, terremotos aquí, pestes, hambre. Usted mira, escasez y situaciones difíciles. Y si usted habla en su casa, también se va a encontrar en su casa con situaciones muy complicadas. Uno habla con los jóvenes, se encuentra con situaciones que son difíciles, que están llevando. Y muchas veces, todo lo que escuchamos, muchas veces nos llenamos de pensamientos y de cosas que son muy, muy negativas cuando comenzamos a hablar con las personas que llevan una vida muy difícil. Bueno, así como en este momento estábamos en el parque, como les comentaba, como estuvimos ahí y no podíamos escuchar las instrucciones, no podíamos escuchar porque realmente había una interferencia, no podíamos escuchar muy bien. Así pasa con nuestra vida cuando nosotros muchas veces nos llenamos y dejamos que los pensamientos en algún momento del mundo, los pensamientos de las situaciones que están pasando, nos comienzan a bombardear y comenzamos a
a tener en nuestra mente todos esos pocos de pensamientos que realmente no convienen, no son muy buenos. Sea por la circunstancia que estemos viviendo, por la situación que estamos viviendo. Si nosotros dejamos que todos esos pensamientos estén en nuestra cabeza, no vamos a poder realmente mirar las cosas como Dios quiere que miremos. En este libro de Filipenses es impresionante cuando en el capítulo 4, versículo 4 le dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Cuando Dios dice regocijaos, alégresen, gócesen en el Señor. Muchas veces muchos que están pasando situaciones difíciles podrán meditar y dirán, bueno, ¿cómo me regocijo? ¿Cómo me puedo regocijar en una situación difícil? ¿Cómo me puedo alegrar en una situación difícil? Pero mire que la diferencia está que si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, si usted tiene la fe en Cristo Jesús, usted sabrá que Dios le dará la victoria independientemente de las cosas que estén pasando. Tal vez a nuestros ojos las situaciones son muy difíciles y no se van a poder cambiar muy fácil. Tal vez a nuestros ojos humanos cada situación es tan difícil que miramos que no puede tener una solución. Decimos, no, es difícil. Mientras que el Señor nos dice, regocijaos, hermanos, regocíjate en el Señor siempre, gózate en el Señor siempre, en la situación que estés viviendo. Pero vuelvo les digo, como lamentablemente esos ruidos del mundo, yo le llamo ruidos del mundo, usted sabe que hay un nivel de, cuando escuchamos un audio, cuando escuchamos una alabanza, cuando estamos en digamos, un concierto, hay un nivel digamos, de sonido que se puede escuchar, que es permitido para ciertas ocasiones. Y muchas veces nos encontramos con que es muy alto, hablando de ruidos en el mundo, le digo, no sé, de palabras que no convienen, de música que no es correcta, de situaciones que te estorban y que no te dejan escuchar muy bien la palabra de Dios. En esos tiempos de la tecnología, del avance, de que todo es muy bueno, de que todos sabemos que en algún momento la tecnología nos ayuda a compartir la palabra de Dios, pero también esa tecnología, todo eso, si no lo saben manejar, hablaba con un joven el día sábado y me decía, qué difícil que es porque antes te costaba, se podría decir, desviarte de los caminos del Señor o no estar centrado, pero ahora o sea, es tan difícil no hacerlo porque decía, estás a un clic, coges tu celular y estás en un momentico y puedes entrar a cosas que no convienen. Y este chico me decía, qué difícil que es esto, no es tan fácil. Pero miren, que a medida que nosotros conocemos, a medida que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y le entregamos nuestro tiempo, nuestro espacio, en esa medida vamos cada día haciendo que las cosas nos vayamos llenando más de Dios, más de la palabra de Dios y menos de lo que el enemigo quiere traernos, menos de lo que el mundo quiere traernos. Entre más nos acerquemos, digamos, al mundo, a las redes, a cada situación que no conviene, entre más nos acerquemos a lo que el mundo tiene, digamos, las redes, páginas que no convienen, música que no conviene, situaciones que no traen alegría, porque si tú escuchas una emisora, el mundo sabrás que realmente las canciones, muchas, digo casi, digamos un 100% de las canciones, no traen sino un mensaje que no es correcto. Y ese mensaje muchas veces va y en el subalterno se graba en tu cabeza, en tu mente, y está todo el día ahí. Imagínate todo el día escuchando algo que no es correcto. Imagínate todo el día escuchando algo de muerte, de tristeza, de angustia. Y todo eso es lo que muchas veces lleva a tomar decisiones a las personas que no son correctas. Y si nos llenamos de eso, pues no vamos a tener campo para llenarnos de la palabra de Dios. Amén. Entonces yo le llamo ruidos porque ahora el internet, el computador, las redes, cada situación te distrae y te lleva a que tus oídos comiencen a prestar atención a otras cosas que no convienen. Y sea por la situación que sea. O sea por la situación que estés viviendo, sea laboral, sea ministerial, sea empresarial, lo que estés viviendo. Ten mucho cuidado con lo que estás escuchando, con los ruidos. ¿Por qué digo ruidos? Porque yo les decía, ¿qué es un ruido? Un ruido dice, yo lo había mirado acá, dice ruido, dice, el ruido, cualquier sonido molesto, dice, ruido, sonido, a ver, dice cualquier sonido confuso que causa sensación, causa torpeza auditiva.
cualquier sonido confuso. Cuando yo les decía que la instructora nos estaba comenzando a dar la enseñanza, nos decía, señores, vamos a hacer esa actividad, vamos a hacer esto, pero como había ruido en ese lugar abierto, había mucho ruido, no podíamos escucharle. Necesitábamos una herramienta que necesitaba un altavoz que ella pueda hablar y podamos todos escuchar bien la dirección que nos estaba dando. Además, el ruido que se estaba generando por al lado, que era como les decía, unas personas escuchando música a alto volumen, los carros, otros niños estaban cerca de la cancha, y ese ruido que se generaba no dejaba entender muy bien. Eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros comenzamos a conocer de Dios, y muchas veces los ruidos de la vida, las situaciones de la vida nos llevan a ser un poco dificultoso el escuchar la palabra de Dios, porque nos encaminamos muchas veces más en ciertas acciones, escuchamos más ciertas actividades, ciertas palabras, y eso es lo que nos bombardea. Usted puede prender esta mañana las noticias y va a encontrar muchas noticias, lamentablemente, en Instagram, en Twitter, muchas noticias desagradables que sabemos que están pasando, que sabemos que es una realidad, que clamamos a Dios para que Dios sea tomando el control de cada situación, pero si nuestra cabecita se comienza a llenar de tanta situación difícil, entonces, ¿dónde estará la cabida que le daremos a la palabra de Dios? Sabiendo que Dios es quien nos fortalece, amén. Dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Yo decía, regocijaos. Bueno, vuelvo y les digo, en cada situación que estemos viviendo, en cada situación difícil que estemos viviendo, el Señor dice, regocijaos en el Señor siempre. Porque tú tienes la fe en Cristo Jesús de saber que la situación, por más difícil que esté, Dios te dará la victoria. Un hijo que no quiere convertirse a Cristo, un hijo que quiere alejarse de Dios, una persona que está sumida en el alcohol, una persona que padece una enfermedad, tal vez terminal, pero si tú confías en Cristo Jesús, tú confías en Dios, sabes que tienes la esperanza en Dios de decir que esta persona será sana conforme sea la voluntad de Dios. Pero está la esperanza en Dios, por eso dice, regocijaos. Pero si la palabra de Dios no está en nosotros, no la escuchamos, porque también hay fuentes donde podemos llegar. Así como en la antigüedad, no sé si ustedes se acuerdan de pronto los más contemporáneos, cuando había unos radios grandes, que se sintonizaba la emisora y le tocaba buscarla como la señal, y uno le daba a buscar la emisora y sonaba feo, y de repente alzaba la antena y decía, aquí se escucha la señal. Así como se hacía en esos tiempos, ahora pues ya no hay esos radios, pero similar algo pasa con nosotros. ¿Cómo nos sintonizamos con Dios? Nos sintonizamos a través de su palabra, que es la Biblia. A través de esta Biblia nosotros podemos sintonizarnos, podemos escuchar, entender, comprender qué es lo que Dios nos quiere decir, a través de las prédicas, a través de los servicios que se hacen en la iglesia, cuando estamos en la iglesia, cuando escuchamos canciones del Señor que traen un mensaje donde el Señor nos invita a buscarle, donde nos invita a fortalecernos, nos invita a que cada día estemos con Él. Amén. Entonces hay fuentes, así como esas fuentes distractoras que nos pueden distraer, que nos pueden llenar de miedo, de temor, así como las noticias que nos pueden... También hay la palabra de Dios, que es la fuente donde nosotros podemos ir y llenarnos de esta palabra, y que nuestros pensamientos sean pensamientos conformes a la voluntad de Dios. Amén. Miren que la palabra que continúa dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, por nada estéis afanosos. Cualquier sea tu situación que estás viviendo, cualquiera sea la situación, o sea, bonita en un momento, agradable, o de hoy te tienes que enfrentar con una situación difícil, entrégale al Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entrégale esa situación. Sabemos que Dios conoce nuestro entrar, nuestro salir. Dios conoce nuestra palabra antes de que salga de nuestra boca. Pero dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Entrégale esa situación al Señor. Entrégale la situación que estás viviendo, con acción de gracias. Dile gracias, Señor, porque yo sé que tú tomas el control de todo lo que estamos viviendo, de lo que está pasando, Señor. Descansa en Dios, aprende a descansar en Cristo Jesús. Porque muchas veces pasa, y siempre se lo ha dicho, llevas una situación, llevas otra situación, y muchas veces cada situación que vas llevando es como una carga
tal vez pequeña, tal vez otra grande, tal vez otra pequeña, pero si sigues llevando más y más, va a llegar un momento donde no vas a poder. Va a llegar un momento donde va a ser muy difícil. Entonces dice, entrégale, por nada estés afanoso. Sabemos lo que pasa, dice el Señor, pero entrega, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Señores, eso es lo que está pasando. Entrégale al Señor esas pequeñas cargas. Y la Biblia dice, venid a mí. Jesús dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Y Dios guardará tu corazón, Dios protegerá tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que en una ocasión nos decía el pastor Mario Muñoz, cuando vas a la iglesia, como el ejemplo de ir a la iglesia, de entregarle las cosas al Señor, de decirle, Señor, te entrego esa situación con mi hijo, o aquella enfermedad, o aquella situación en la empresa, y orar, tal vez estar en el culto 1 hora, 2 horas, orar y darle gloria a Dios, entregar la situación, pero tal vez al momento de salir, llegar a la primera esquina, salir de la iglesia y en la siguiente esquina comenzar a decir, ¿y ahora qué voy a hacer con ese problema? Entonces uno dice, bueno, si decimos, ¿qué voy a hacer con ese problema? ¿Qué pasó? ¿No le entregaste a Dios? En el momento que estabas alabando, que estabas exaltando, no le entregaste. Tenemos que tener la fe y regocijarnos en Cristo Jesús, de saber que Dios toma control de toda situación. Amén. Debemos tener la confianza de saber lo que Dios nos está diciendo en la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice, regocijaos, regocíjate, alégrate en el Dios de tu salvación, regocíjate en el Dios de tu salvación, alégrate que las cosas van a estar bien. Si tal vez dijéramos a alguien que no conoce de Dios, o una persona del mundo que no conoce de Dios, le dijéramos, regocíjate y alégrate en el Señor, nos diría, están locos. Miren la situación tan difícil que está y cómo me piden que me alegre y me regocije. Pero Dios nos está diciendo esto porque nosotros creemos y confiamos en Él. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Él nos está diciendo a los que creemos en nuestro Jesús, alégrate, regocíjate en Cristo Jesús, alégrate en el día de tu salvación, porque Dios traerá respuesta a cada dificultad que tú tienes. Dios es tan poderoso, grande y maravilloso y su brazo no se ha cortado para defender a su pueblo. Entonces, alégrate. Y Él, cuando comenzamos a cada día a ir a la fuente y a escuchar la palabra de Dios, a quitar esos ruidos, vuelvo y les digo, esos ruidos de las películas, de esos ruidos del internet, todas las cosas que te comienzan a absorber, que comienzan a absorber tu tiempo, que comienzan a cambiar hasta tu forma de hablar, todo lo que comenzamos a dejar un espacio, Dios comienza a cambiarnos, y Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dios comienza a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, donde comenzamos a ir fortalecidos. El Señor me dijo, el Señor dice, y comenzamos a darle gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Amén. Ahí nos regocijamos, ahí le alabamos a Dios, ahí le exaltamos en todo momento, porque independientemente de la situación que estemos viviendo, sabemos que Dios es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. Y al final la esperanza, sabemos la esperanza en Cristo Jesús, que Él traerá la victoria en cualquier situación. Pero debemos, primero en esa mañana yo decía, el Señor me decía, primero, quita esos obstáculos, esos ruidos, quita esos ruidos que te pueden alejar, quita esos ruidos que no convienen y acércate a la fuente de vida, que es Cristo Jesús. Y Dios nos habla, siempre lo hemos dicho, por diferentes maneras, por medio de los ministros en la iglesia, los pastores, por medio de las canciones. Busca, llénate de Dios, porque el mundo, si tú no te llenas de la palabra de Dios, el mundo te bombardea, es una batalla en las redes, una batalla en la vida cotidiana, te bombardea de pensamientos, de pensamientos de muerte, de desgracia, de tristeza, y te va a bombardear, y vas a tu trabajo y hablas con algún compañero y le cuentas una situación, mira, está pasando esto en mi casa, y la otra persona te va a decir, uy, mira, en mi casa pasó esto, pasó lo otro, y es un bombardeo constante se podría decir, de gente que no tiene la fe en Cristo Jesús, de saber que Dios te dará la victoria. Y para muchos que no conocen a Dios, no habrá ninguna esperanza. ¿Qué esperanza tendrán si no tienen a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús es nuestra roca fuerte y en quien nos refugiamos nosotros los cristianos. Amén.
Así que en esta mañana les invito para que analicemos esto. Analicemos esta palabra y meditemos en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que Dios quiere. Regocijaos. Señor, es difícil regocijarme en la situación que estamos viendo. Regocíjate. Dios hará que esa situación, que tal vez para muchos es una situación difícil, Dios podrá transformar esa situación en bendición. Dice, pensar todo lo verdadero. En esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste, dice, y vistes de mí, haced. En esto pensar, pensar en lo bueno, pensar en lo que Dios traerá, pensar en lo correcto, en lo que tiene virtud, en lo justo, en lo amable. Sé que la vida muchas veces nos golpea demasiado, sé que la vida muchas veces viene con situaciones muy difíciles, pero pensar en lo bueno, pensar, tener la esperanza en Cristo Jesús, que todo va a cambiar. El otro día analizando en la iglesia, estaba meditando, miraba la alabanza, miraba los instrumentos y decía, muchas veces de pronto uno dice, qué chévere tener unos instrumentos de viento, qué chévere tener unos instrumentos de esto, que alguien los esté tocando. Mira que todo eso es posible para Dios. Para Dios todo es posible, pero decía, debemos seguir clamando, debemos seguir orando, creyéndole al Señor, porque sabemos que Dios todo lo puede hacer. Pero no debemos de perder la esperanza de cualquier situación que estemos viviendo, sabiendo que Él toma control de todo y para Dios todo es posible, amén. Así que todo lo que anhelamos en algún momento, pensamientos de bien en Cristo Jesús, creemos en su voluntad, creemos que en la palabra de Dios vendrá todos los pensamientos y por eso en esto pensar en lo bueno, en lo correcto, en lo justo. En lo que tú estás pensando que es bueno, correcto y justo, créeme que Dios traerá respuesta pronta a tu situación, a cada situación que estamos viviendo. Queremos una iglesia llena de muchas personas, que muchos se salven, que muchos lleguen a conocer de Dios, que muchos lleguen a la fuente de vida. Como decía ayer, que haya ríos de agua viva y broten. Si queremos una alabanza muy grande, muy fuerte, todo eso, todo es posible, pero debemos de seguir luchando, seguir trabajando, no desmayar y no dejarnos llenar de ruidos y contaminación del mundo, de que lo que dicen no se puede, sino sabiendo en Cristo Jesús, teniendo fe en Dios, que Él es nuestra esperanza, nuestra roca fuerte y que nos traerá esa victoria, amén. Así que hermanos, en esta mañana yo le doy gloria a Dios por todo lo que Dios hace en nuestra vida, porque sé que Dios está obrando poderosamente. Así que les invito para que en esta mañana me acompañen a hacer una oración, démosle gloria a Dios, entregámosle nuestra vida en sus manos, pidámosle que nos ayude a quitar todo distractor, todo ruido que el mundo quiere traer a nuestra vida que no es correcto. Así que los invito para que inclinen su rostro. Padre de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Señor, por guardarnos, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu presencia. Hoy te pido, Padre, que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú moviéndote en gran manera, Señor, que sigas obrando poderosamente. Hoy te clamamos esta mañana para que esta palabra, Señor, en el libro de Filipenses 4:4, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor. Regocijaos en todo momento, dice tu palabra, Señor, en cada situación, sabiendo que tú eres nuestra esperanza, Señor, nuestro roca fuerte. Por tanto, hoy te alabamos, te pedimos, Señor, que nos afirmes cada día, nos des fuerza, que aumente nuestra fe, Señor, para saber entregar cada situación en tus manos, Señor, y declarar un amén, Señor, sabiendo que tú tomas control de cada situación, de que para lo que el mundo es imposible, Señor, para lo que el mundo muchas veces no se puede, tal vez ya no hay solución, creyendo en ti, Señor, que tú eres quien nos da la victoria, y nos da la victoria en todas las situaciones. Jesucristo está, Jesucristo.